radio? ¿Dónde? ¿Cómo les va? No, estuvo solos. Mucha gente. Sí, bastante gente, ya sabes. La baja les gusta. So I don't know if you want to hit that topic, that deportation does not affect your U visa process. And then it doesn't affect it for the U It visa. depends on why the person was deported. Yeah. It was deported. And then it doesn't affect the U visa process, but it does affect your residency and your citizenship When you try to after do adjustment of status. when you're trying to do the adjustment of status. You guys got this. Was busy yesterday. El correo. Estuve hasta las 2 de la tarde haciendo, y no hice todo el de inmigración porque el otro era muchísimo. Es que llegan varios. Y yo escaneé todos los RFIs, todo lo más serio. En serio. Y te mandé lo de las huellas, pero eso tiene que escanear hoy. Ya está abierto todo. Porque si no lo hacemos, se sigue acumulando hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, sí. La Invasora 104.7 FM en la que está imparada, 7:35 de la mañana. Tenemos 70 grados en el ambiente, sigue la lluvia ligera. En algunas zonas más fuertes que otras, pero bueno, lo que sí es que no vemos al Astro Rey. Si usted nos acaba de sintonizar, bueno, estamos al aire completamente en vivo a través de tu programación mañanero con nuestros amigos del personal. Más bien el personal del bufete de abogados de Diener, ¿no? Aquí están con nosotros. Adelante, Chente. Sí, bueno, recuerde, somos la oficina de abogados Diener Law, es el 888-888-1113, ese es el número telefónico, 888-888-1113. De hecho, ahorita estaba checando los mensajes que tenemos en Facebook y alguien me mandó un mensaje, me dice, no van a entrar a Facebook Live, y una gran disculpa, de plano se me pasó, pero ya estamos en vivo en Facebook, una gran disculpa, no sé, llegamos un poquito apurados que se me olvidó, pero sí, estamos ya aquí en vivo. Entonces, recuerde, bueno, una de las cosas que hablábamos aquí en comerciales es sobre otra cosa que vemos muchísimo, que es lo que es los cambios de nombres, agregar apellidos a las actas de nacimiento, temas de divorcios y cosas de esas, porque también eso tiene cierta relación con lo que es los casos migratorios o casos de visa o peticiones familiares. ¿Cómo comprobamos que esos niños son nuestros hijos y no estamos en el acta de nacimiento, no vienen nuestros nombres, no vienen nuestros apellidos? Entonces yo le pedí a la abogada Adriana que nos explique brevemente cómo es que esos casos funcionan de los nombres, ¿no? De los apellidos. If you can talk about the name change, adding last names to birth certificates, how hard it is to do that, can they do that on their own? With the name change, it really depends on what you're trying to do. But if it's a process, and what people don't realize, it's like 2 or 3 steps. So you do have to go through vital records or register of deeds, and if you need to add a name to a birth certificate, it's a lot of fathers whose names are not on birth certificates, and they wanted to change their children's name to have their name on it. So what you have to do is you got to go through vital records to add your name to their birth certificate. Then you have to go back to the court and get a court order to change their name, and then you have to wait for vital records to make the change to their name. So what people think is, oh, I went to vital records, it's done. But that's not how it works. You have a process, and it's a 3-step or 2-step process. Bueno, eso es muy importante porque ha habido situaciones donde las personas quieren ir a récords vitales porque quieren agregar sus nombres o apellidos o X cosas hacia las actas de nacimiento. Entonces los niños, a veces la gente va por su cuenta a récords vitales, pero es que eso no soluciona el problema. El problema es de que muchas veces tenemos más de un paso para arreglar esa acta de nacimiento. Tenemos que ir a récords vitales, quizá al registro de récords aquí de la corte, luego regresar a récords vitales. Entonces es un proceso que toma tiempo y que no es sencillo. Incluso para los abogados es un poquito complicado. Depende de los factores del caso. Entonces por eso se orienta a la persona a que llame a un abogado y que no esperen al último momento, porque si después sucede algo con inmigración,
hay problemas para comprobar que esos niños son sus hijos. Entonces sabemos que muchas veces las personas hasta se molestan, es que toma tiempo, ¿por qué tanto tiempo? Si es algo simple, nomás es agregar mi nombre. Pero ese con cosas de esas es muy muy delicado, no van a agregar a cualquier persona, o sea, hay ciertos pasos que tenemos que seguir. You know, it's not just going to and tell them to add your name. I'm assuming you got to show who's the dad. Right. And sometimes you do have to do a petition to legitimate, and that's another process. And what people doesn't realize, you're going through different agencies, so they have wait times for those agencies too. So say you go to Vital Records to add your name, that's like a 4-week process that you have to wait for them to do that. And then once you do that, you take it to the court. That's another 2-week process there. Then you have to give it to Vital Records. So you have a lot of processes when you want to add your name, change your name, and especially if you're an adult and you want to change your name, you have to do like an FBI background check, and those take 90 days. So, but I do recommend going through an attorney to do that to make the process easier. Ok, entonces lo que la abogada comenta es de que cuando quieren agregar para estos niños los nombres, muchas veces récords vitales puede durar 4 o 5 semanas, luego regresas a la corte otras 2 o 3 semanas y luego otra vez a récords vitales. En fin, es un proceso que no es sencillo, vuelvo y repito. Y se complican un poquito más las cosas cuando el proceso va a lo que es para adultos. Los adultos si quieren cambiar sus nombres o X cosa, tenemos que hacer ahí tienen que arreglar ahí pues los apellidos, los nombres. Es más complicado porque la persona tiene que pasar por un chequeo de registros penales del FBI, y también hay que mandar eso a pedir a las autoridades, porque ellos quieren asegurarse de que antes de que la persona cambie el nombre o X cosa, que la persona no lo está haciendo por otros motivos. ¿Sí me explico, cachorro? Así si cometes un delito, claro, nada más vas a ir a decir, oh, hice esto y quiero cambiar el nombre. Entonces hay que tener cuidado. Yo tengo una pregunta. Bueno, es algo que siempre no me puedo quedar sin saber esto. ¿Qué tan cierto que es cuando agarras ya tu ciudadanía americana que te puedes cambiar el nombre, Chente, por el nombre que tú quieras? Is it easy to, like, obviously when you become a U.S. citizen, you can is it that easy to just switch your name to a different name? No, because you're still legally under the name that you were. So you still have to go through the court order and get your name changed, because right now you're recognized as one name. So although you change to a citizen, you still have to be recognized as the name that you want. So are you asking if I wanted to go through a name change, is it easier for me than someone? Yeah, like people that become U.S. citizens, and then once they become U.S. citizens, they want to, switch change their name. You still have Same process. Go through. Sí, es el mismo proceso. Okay. Okay, bueno, ya eres ciudadano americano. Sí, buena pregunta, porque te digo, pero no nada más es de decir cambiar el nombre y listo, ahí queda el asunto. Hay un proceso un poquito más extenso, vamos a decir, para adultos, porque imagínate que cualquier adulto se cambiara el nombre y si fuera así de sencillo, pues mucha gente lo haría. Entonces, sí piden lo que es las huellas dactilares, el récord de la persona, y son cosas que toman tiempo. De hecho, hay un caso que tenemos que ya lleva buen tiempo y la persona está desesperada, pero es que decimos, muchas veces la corte te pide ciertas cosas que a veces te están fuera de control, y tratamos de buscar la manera de hacerlo, de agilizarlo un poquito más rápido. Es algo muy muy importante. Sí, tenemos una pregunta de redes sociales. Dice que si cuando te pide un hermano o una hermana, de hecho acaba de llegar hace ratito la pregunta, cuando te pide un hermano o una hermana, se tarda varios tiempos, son 16, 17, 18 años, ¿no? Mientras llega el proceso, pero en el intermedio no hay nada que avale a esta persona en caso de una deportación. Es una de las preguntas que nos hicieron. This is one of the questions that we got through Facebook, and we were just talking about it during commercials. So, so basically, yeah, sí, hay una fecha de prioridad larga. Entonces, eso es una realidad. Y es ¿verdad? que desafortunadamente para México, si es de México, las peticiones de hermanos sí duran un buen tiempo para la fecha de prioridad, como 20 años, si no me equivoco. Pero ya que los otros países es un poquito distinto. Si amparo para que tú, en cierto aspecto, porque no tienes ningún beneficio, simplemente tienes una petición abierta, pero no te da ningún permiso, no te da nada de eso. Ahora, si te agarra inmigración, es bueno que lo tengas, pero no hace una gran diferencia para que la persona se quede o se vaya.
Entonces, de hecho, Cachorro, ya que mencionas eso, sí hay situaciones de personas que vienen a la oficina y nos dicen, es que me pidió mi mamá, o me pidió mi hermano, me pidió mi, etcétera. Entonces, hay para ciertas categorías, hay un calendario de visas que Inmigración está sacando cada semana. Es el boletín de visas. Lo que comentábamos con los abogados, hablábamos con Bert y hablábamos con la abogada, es de que ese calendario está cambiando constantemente, no siempre es el mismo. Entonces las personas muchas veces esperamos que de un mes a otro ya cambie bastantes meses y eso no funciona de esa manera. Entonces si alguna persona tiene alguna petición, tiene su recibo y sabe cuándo la aplicación fue sometida, con muchísimo gusto pueden contactar a la oficina, les damos el link para que ellos estén. De hecho hay gente que ya checa el link cada mes. Cada que sale el calendario de visas, ellos lo están checando para ver si ya se adelantó, si ya les tocó, etcétera. Entonces, es bien importante. You know, there is the visa bulletin online, you know, that people can check, you know, how if there is a visa available, you know, they can always check that. You know, we have the link, so we can, if they call the office, you know, we can always, you know, share the link. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-1113. 888-888-1113. So Adriana, when they are victims of crimes, they should always talk to the police. This is one of the questions that we also got through Facebook. I'm scared. I don't want to talk to the police. I was a victim of a crime, but I don't want to talk to the police. I'm scared. Is there something that can be done? They arrest one person. You know, he's in jail right now, but I don't want to go to court. I'm scared that, you know, something is going to happen to me. Can I talk to the DA in private or something? We do have a lot of clients who go to the DA's office and speak with the DA personally instead of going to court. As long as you try to help or assist the DA and you cooperate with the DA, and they're more than likely, definitely in the liberal counties, to sign off on your cert. I do recommend, you know, attending court and testifying if they need you to testify. But I also understand that you may be afraid, but as long as you make yourself open to the DA's office or the police department and let them know, hey, I'm here, this happened to me, I'm willing to assist you, but, you know, I'm kind of afraid of court and things like that. And I'm sure the DA will be open to talk to them in private, right? Right. The DA will definitely be open to talk. Okay, so una de las preguntas que también teníamos, Chorro, es de que ahorita que tocábamos el tema de las visas U, que es algo muy común, las personas nos estaban preguntando, ok, yo fui víctima de un crimen, arrestaron a alguien, pero tengo miedo de hablar con la policía y tengo miedo de ir a hablar con el fiscal de la corte porque las cortes me dan miedo. Entonces, entendemos. Creo que es algo que con las cosas que han estado cambiando, pues sí nos da un poquito de temor, nervios de lo que puede suceder. Pero lo que comenta la abogada es de que muchas veces los fiscales son flexibles. Usted puede tratar de programar una cita con ellos en privado para que usted pueda, pues obviamente, a sentirse más cómodo. Obviamente si usted va a las cortes, cuando las audiencias son, la persona puede pues ir a hablar con ellos ahí, porque pues es mejor si usted está ahí, pero también si por algo, hay crímenes muy serios, que a veces, no sé, quizás asesinatos o qué sé yo, donde muchas veces la persona tiene temor de decir, no, es que si yo voy y testifico y me ve y va a decir que yo fui el que dije y le va a pasar algo a mí, a mi familia, entonces la persona puede ir a hablar con los fiscales en privado. Yo lo confirmo con la abogada, le preguntaba, le digo, pero tú que conoces a los fiscales y trabajas con ellos seguido, le digo, son personas que son flexibles a la hora de hablar con el cliente. Ella me confirma que sí. You know, you do confirm that, you know, they can talk to them in private and DAs are being more flexible. Right, correct. Entonces, eso es muy importante de que si usted fue víctima, no hay que tener miedo, hay que saber colaborar, hay que checar las fechas de corte. Muchas veces la gente viene para los casos de visa U e incluso para sus propios tickets. Hay una página de internet que podemos checar y dejarle saber a la persona quién es el fiscal, cuándo es la audiencia, cuándo es la corte, pero que no sea una excusa para no ir a corte, porque tenemos por ahí 2-3 clientes, Stephanie, que no quieren ir a corte. Le digo, si tienes un muy buen caso, pero ocupo que vayas a corte. Tenemos uno que creo que en Onslow County y otro aquí en Pitt, de que tienen miedo de ir a la corte, pero es que el fiscal Cachorro fue claro y dijo, si esta persona no me contacta, ya le envié múltiples cartas, yo no voy a firmar una certificación de visa U. Y a veces los clientes quieren que uno lo haga por ellos, pero es que la asistencia la tiene que proporcionar el cliente. ¿Qué nos dices eso?
Sí, efectivamente, eso lo miramos bien frecuente, que las personas dicen, no, que me da miedo ir a hablar, o a veces lo entiendo que dicen que si lo miro a la persona que me agredió o cualquier cosa, me da miedo, me da pánico. Sí, los entendemos, suele pasar a veces, pero es muy importante porque se ponen a pensar que si ustedes ayudan al fiscal o ayudan al departamento de policía, eso les va a ayudar a ustedes en el futuro, le va a llegar su visa, le llega su certificación, después sometemos la aplicación para inmigración de su visa y entonces es algo que les ayuda a ustedes en el futuro, no nada más a la otra persona, al fiscal, sino sobre todo a ustedes. And I guess we had to, also that it's not just for the benefit of the client, but also we gotta make sure that these people that are committing crimes against Hispanics, they get, Right, they get the punishment that they deserve, and they're prosecuted as anybody else. So a lot of DAs I see, like when the client comes, or the witness comes, the victim comes to court, they talk to the DA before the case is called up or anything, and the DA may send them somewhere like upstairs if they don't want to testify. I know I see a lot of times, I'm still observing, so I see a lot of times a witness or a victim comes and they're like, hey, I'm here because I got a letter, but I can't wait for you to call the case, or I have to go, and they're like, hey, we'll go up to the DA's office and speak to the receptionist or someone and leave your information and we'll call you. Oh, that's pretty good. Yeah. Oh, que eso es muy bueno. Entonces, lo que comenta la abogada es que muchas veces por las personas tienen que trabajar, tienen que estar en el trabajo y la corte pues empieza a las 9, pero se puede extender hasta en la tarde si hay muchos clientes o muchas personas en el calendario de ese día. Entonces, la abogada observa mucho y dice, mira, los fiscales muchas veces cuando te llegue esa supina o esa carta del fiscal que te presentes a la corte, si tú llegas a las 9 de la mañana y la corte todavía no empieza o algo así, pero te tienes que ir, ve y dile al fiscal, hay una mesita y tú le dices, mira, aquí tengo la carta, la recibí, pero yo me tengo que ir porque tengo que trabajar o X cosa. ¿Hay alguna manera de que yo pueda platicar contigo o ver que te puedo asistir o X cosa? Pero que el fiscal vea, porque el fiscal va a tomar notas y muchas veces, como comenta la abogada, muchas veces el fiscal agarra al cliente y lo lleva arriba, por las escaleras, para que platiquen en la oficina, en privado. Y también los fiscales entienden. Por eso es muy importante de que la persona, cualquiera que sea el temor por el cual no quiere que testificar en corte o X cosa, que el cliente sea específico con el fiscal, que explique las razones, porque si nada más dice de que yo no voy a ir o no voy a hablar porque no X cosa, el fiscal no lo va a tomar de buena manera. Y si nosotros mandamos pedir una certificación, luego la van a rechazar, a votar y decir que la persona no estuvo en corte y que nunca se presentó a las cortes. También si cambiamos teléfonos y cambiamos direcciones, es importante notificar, porque cachorro, hemos visto, y también lo comentábamos con la abogada, de que a veces por lo mismo de que no colaboramos con las autoridades, esa misma persona que te asaltó a ti va a asaltar a otros 3, 4. Por eso es importante de que la persona que lo hizo, y no es algo que estamos aquí nada más diciendo, hubo un caso de varias personas que la persona nunca se le arrestó y estuvo asaltando más hispanos. Entonces hay que pensar en nosotros, pero también hay que pensar a los que se encuentran alrededor de nosotros, es muy, muy importante. Ya como un principio moral, más que nada por otra cosa, ¿no? Porque se siente uno mal. And, some victims are like children, and the parents can benefit through them. Right. There'll be an indirect victim of what happened to the child, and then they can apply for the U visa. That's correct. Porque también muchas veces las víctimas son los niños, no son los adultos. Entonces, pero muchas veces por los niños los que proporcionan la asistencia, cachorro, son los papás. Entonces son víctimas como indirectas. Entonces es importante de que si hay un niño menor ahí de 16, que los papás estén colaborando con las autoridades por lo que sucedió. Lo que sí es que muchas veces los registros o reportes, cuando envuelven a un menor de edad, muchas veces las autoridades no los quieren entregar a un abogado. Los papás, si tienen ese reporte, pueden pedir todo tipo de registros, pero los papás se pueden beneficiar a través del niño, ¿no? Había un cliente, I'll translate in a minute, que el muchacho saliendo de high school, allá por el otro costado del estado, jovencito, salió de la high school y venían varios compañeros de la escuela, lo estaban siguiendo a su casa, él se iba caminando, y de repente pues lo paran y con una pistola le dijeron que se quitara toda la ropa, porque traía unos tenis muy bonitos, y le dijeron que se quitara toda la ropa y que se quitara los tenis y lo dejaron nada más en ropa interior. Entonces, básicamente, y a punta de pistola. Entonces, ahí el que proporcionó la asistencia fue el niño también, porque él explicó lo que pasó, pero también la mamá fue la que estuvo colaborando con las autoridades a través de lo que pasó.
Entonces la mamá y el papá se están beneficiando porque el niño de hecho es nacido aquí. Entonces, Oh, los wow. papás a través de él. We have a case right now that a U.S. citizen, you know, he was in high school, I believe. He was walking outside of the high school. He was walking home, and then two guys, you know, follow him. And then with a gun, they told him to take off his clothes and everything. You know, they wanted his shoes because he has some nice tennis shoes. But then he's a U.S. citizen, but then the parents were the ones helping the police and the DA with the prosecution of the case. Right, and that's the case when it deals with a lot of children because children aren't able to, you know, call the police and articulate to the police what happened, but and feel comfortable doing so. They're more so comfortable speaking with their parents about what happened. So that way, it's important that when that happens, the parents cooperate with the police as well. Y por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando el niño fue la víctima, muchas veces pues, los niños no pueden llamar a la policía, no pueden hacer ciertas cosas. Entonces el papá es la persona que tiene que proporcionar ahí lo que es la asistencia, hablar con la policía, hablar con el fiscal, dar seguimiento con este proceso para que la persona pues obviamente pueda recibir algún tipo de beneficio. Y no tanto, sí por los beneficios migratorios que la persona puede obtener, pero también porque, vuelvo y repito, si no reportamos esos incidentes, eso puede afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado. And one of the questions that we also have on Facebook, you know, and they ask during commercials is that child support. So when you pay for child support, you know, do you pay for every kid or how does that work? Algo que nos preguntaban es del child support. Antes queremos contestar esta pregunta antes de irnos, pero me preguntaba un caballero, ¿pagas el child support por los niños que tienes o por lo que ganas? Well, it really depends on how you go about getting child support. If you do it through an agreement between the parents, if you go through child support department, or if you go through the court. So usually it is depends on how much you make and how many children they are. So it's not like, hey, I pay $100, $300 for so-and-so, then I pay $200 for so-and-so. So it's more so all together. And the judge or the DSS workers will look at, you know, how many children is, who makes what, who has the children, things like that. So. Eso es muy importante, todas esas papás o mamás por ahí, que la manutención de lo que es el child support, todo depende de varios factores. Cuánto la persona gana, cuánto gana la otra persona, cuántos niños son los que tienen que otorgar lo que es el child support. Entonces hay diferentes maneras de trabajar lo que es o cerrar un caso de child support, ya sea de común acuerdo entre la pareja, ya sea que por medio de la oficina del child support de manutención o quizá a través de la corte. Entonces, comenta la abogada de que es importante de que la persona no nada más cierre un acuerdo por su cuenta, porque muchas veces hemos visto casos que vienen personas que ya llegaron a un acuerdo y que nos damos cuenta que lo que están pagando quizá es muchísimo más. Y decimos, bueno, ganas eso, te está quedando eso, son tantos niños. Entonces es bueno que pues si hablen con un abogado que los oriente, especialmente que guarden cuánto ustedes ganan, sus facturas, sus talones de cheque, en fin, todo eso, para que la persona se pueda identificar si la persona es elegible para una reducción de child support o si lo que está pagando para child support es la cantidad correcta. Recuerde, somos Diener Law Abogados, abogados Diener Law. El número telefónico es el 888-888-1113, 888-888-1113. Recuerde, estamos en redes sociales por Facebook Live, y también estamos en Facebook. Si nos busca como Diener Law Abogados, abogados Diener Law, nos da like o gustar y se va a recibir muchísima información a través de ahí. También seguimos entregando el libro Cachorro. También quiero mencionar sobre el ISD o el sistema automatizado para todas las personas que viven lejos de aquí de Carolina del Norte, o que viven aquí lejos de las oficinas. Esto nos permite identificar qué opciones puede tener la persona antes de que la persona venga a la oficina. Sí, que antes de irme también quiero mencionar que acabamos de agarrar 2 certificaciones que estoy muy muy contento. We just got 2 certifications, so I have to mention this on the radio. La primera es una persona que vive aquí en Nash County, aquí en Rocky Mount. La persona fue víctima de un crimen en el estado de California. Entonces la señora pues vino, le dijimos, mira, vamos a ver si el crimen es elegible. El crimen es un poquito antiguo, pero no saben, pues, casi no mandamos certificaciones a California. Hemos enviado algunas a Los Ángeles y cosas así. Le dije, pero vamos a hacer una investigación.
Entonces, cachorro, a la primera el departamento de policía nos dijo cuando los contactamos, sí hubo un crimen, pero el reporte físico ya no existe. Nada más tengo el reporte del incidente, pero ya no existe el reporte. Solo que hablábamos con la abogada y dijo la abogada, ¿sabes qué? Vamos a mandar como queda la carta de que nos envíen lo que tienen. Aunque nos envíen nada más una redacción de que dice de que fue un crimen, el nombre y la fecha. Resulta que nos enviaron una carta, cachorro, básicamente en blanco, que nada más decía el número de reporte. Y yo me desanimé, dije, bueno, es que fue un buen crimen, es un poquito antiguo, no existe reporte físico, tenemos el número de reporte. Pero en fin, la mandamos. Y vas a creer que se la acaban de firmar ayer. Wow, desde Ontario, el Ontario Police Department en el estado de California. Estamos muy, muy contentos porque... si te imaginas, desde la primera que nos dijeron que no había reporte, que ya esta copia había desaparecido, que nada más tienen el número de récord, si nos hubiéramos dado por vencidos en ese momento, imagínate lo que no hubiera procedido el caso. Entonces estamos muy contentos y también agarramos una certificación reciente de, no sé, por acá en Facebook, hubo una persona del estado de Nuevo México, en Albuquerque. ¿Is that how you say? Albuquerque? Yes. I'm saying it right. So, la señora nos seguía por Facebook, la señora, y fue víctima en Nuevo México. Ella vive en Nuevo México, en Albuquerque. Entonces, básicamente nos contactó, hicimos una cita telefónica con ella para la visa cachorro, buen crimen, lo mandamos pedir el reporte, mandamos pedir la certificación y ya se la firmaron. Entonces son cosas muy buenas. Nuevo México nos queda muy lejos, está por allá para Texas, me parece, a un lado de Texas, en la frontera. Entonces el Albuquerque Police Department le firmaba su certificación. Son cosas que la persona que toma el primer paso, obviamente no siempre va a salir lo que esperamos, pero el que no arriesga no gana. Muchas gracias, gracias Adriana, gracias a Stephanie. 888-888-1113, 888-888-1113. Somos Diener, los abogados. Gracias Adriana. Thank you. Thank you. Thank you, Stephanie. Thank you. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Ya son las 8. Buenos días.